Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad de las últimas horas, también de lo que está sucediendo un día más en Oriente Medio. Les contamos que el ejército israelí está investigando la opción de que las municiones almacenadas cerca de un complejo en Gaza, afectado por un ataque aéreo el domingo, se hayan incendiado, matando a más de 40 civiles. Es lo que está contando un portavoz este martes. Hablamos del principal portavoz militar, el contraalmirante Daniel Hagari, que dijo que aún no estaba claro qué provocó el mortal incendio, pero añadió que las municiones de 17 kilogramos utilizadas en este ataque eran demasiado pequeñas para haber provocado un incendio de la escala del que estalló. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que no atacaron la llamada zona humanitaria de Rafah, donde un ataque mató a 45 personas este domingo. Como ven en sus pantallas, esta es precisamente la zona de la que estaba hablando el propio Daniel Hagari. En cambio, dijo que la investigación preliminar sugiere que los cohetes israelíes impactaron en un depósito de municiones en este área. Las FDI dijeron que atacaron un complejo de Hamas a más de 1 kilómetro de distancia de la zona humanitaria, según recoge el Times of Israel. El ejército afirmó que tomó medidas para asegurarse de que no hubiera mujeres ni niños en el complejo y utilizó pequeños proyectiles que no podrían provocar un incendio lo suficientemente grande como para provocar tantas víctimas palestinas. Mientras tanto, las bombas utilizadas precisamente en este ataque por parte de Israel del pasado domingo, que acabó con la vida, como saben, de decenas de palestinos en un campo para desplazados cerca de Gaza, estas bombas fueron fabricadas en Estados Unidos. Es lo que cuentan expertos y análisis realizados por varios medios estadounidenses sobre el incidente. En concreto, The New York Times y la cadena CNN informan este miércoles del armamento usado por Israel en este ataque en un campo de refugiados en Gaza, que causó la muerte de 45 personas, la mayoría civiles. Según New York Times, los restos de munición filmados en el lugar del ataque al día siguiente eran de una GBU-39, una bomba diseñada y fabricada en Estados Unidos. La CNN, por su parte, asegura que se utilizaron municiones fabricadas en Estados Unidos en este mortal ataque israelí y precisa que era un vídeo compartido en las redes sociales que la cadena geolocalizó y fue analizado por expertos. Se ve la cola de una bomba de pequeño diámetro SDB GBU-39 de fabricación estadounidense. Bueno. A pesar de eso, Estados Unidos está diciendo que no va a cambiar su política hacia Israel tras el ataque de este fin de semana en Rafah, como les contamos, que acabó con la vida de 45 personas. La administración Biden asegura que están siguiendo de cerca la investigación sobre el ataque mortal aéreo israelí, que calificó de trágico, pero que las recientes muertes en Rafah no constituían una operación terrestre importante allí que cruzara cualquier línea roja de Estados Unidos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, señalaba en su comparecencia en las últimas horas que los israelíes han dicho que esto es un trágico error y añade que por su parte Israel va a investigarlo y que van a estar pendientes precisamente de la misma. Benjamin Netanyahu ha calificado de trágico incidente, al tiempo que señalaba que el ataque estaba dirigido de forma precisa contra la seguridad y la infraestructura de Hamas. Y a falta de conclusiones, parece que fue el material del grupo palestino, como les mostramos al principio de este espacio, el que prendió y desató el devastador incendio. Es lo que dice Kirby en un acto ceremonial en Washington. Kamala Harris también ha dicho que la palabra trágico ni siquiera comienza a describir el ataque aéreo israelí del pasado domingo. Pendientes de estos ataques por parte de Israel, ayer por cierto hubo otro ataque, otro trágico incidente que diría Netanyahu, que acabó con la vida de una veintena de personas. Mientras tanto, los tanques israelíes hayan llegado también al centro de Rafah, una señal de que el ejército podría estar acercándose a su objetivo de tomar el control total de la ciudad del sur de Gaza. Los residentes han informado de enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y de Hamas en el centro de la ciudad, según está comentando la AFP, lo que sugiere que las tropas han avanzado más allá de sus incursiones iniciales en las afueras, mientras, según un oficial militar israelí, está apuntando a Reuters, dice que se están utilizando tanques como parte de lo que ha llamado un conjunto limitado y preciso de operaciones. Benjamin Netanyahu ha insistido tiempo atrás que el país necesitaba iniciar una invasión terrestre de Rafah para buscar a los miles de combatientes de Hamas y algunos líderes que, según dice, tienen base en la ciudad, así como algunos rehenes. El plan ha generado la condena internacional, incluso por parte de Estados Unidos, a pesar de que Israel insistiera en que primero permitiría que los civiles se fueran de esta zona. Pendientes también de lo que sucede en el Mar Rojo, pendientes en este caso de las fuerzas estadounidenses en el sur del Mar Rojo. Han confirmado un ataque con 5 misiles lanzados por los hutíes contra un buque mercantil griego, así como la destrucción de 5 aviones no tripulados de los insurgentes yemeníes sobre esa estratégica vía marítima. El Comando Central estadounidense ha explicado en un comunicado que el ataque contra este buque con bandera de las Islas Marshall, propiedad y operado por Grecia, tuvo lugar cuando el barco navegaba en las aguas del Mar Rojo. Dice que los hutíes, respaldados por Irán, lanzaron 5 misiles balísticos antinavío hacia el
del Mar Rojo. El MV Lax, un carguero a granel, informó haber sido impactado por 3 de los misiles, pero continuó su viaje. Es lo que dice CENTCOM en su cuenta oficial en X. Añadió que no se informó de heridos por parte de embarcaciones estadounidenses de la coalición o mercantes. Confirmaba así una información de la entidad de la Marina Británica, Operaciones Marítimas Comerciales, en la que dijo el martes que un buque comercial sufrió daños tras ser alcanzado por misiles frente a las costas de Yemen. Miramos también a lo que sucede en Corea del Norte. Les contamos que el ejército surcoreano informa este miércoles de que se han detectado más de 90 globos enviados por el norte, rellenos de desechos, pocos días después de que Pyongyang amenazara con responder al envío de propaganda contraria al régimen por parte de activistas desde el sur. Los globos se empezaron a detectar a última hora del martes, cuando el ejército comenzó a divisar objetos voladores no identificados en las zonas fronterizas de las provincias surcoreanas de Gyeonggi y Gangwon. Según informa este miércoles el Estado Mayor Conjunto, muchos de los globos no han caído aún, pero lo que sí lo han hecho contienen basura y mugre, según un comunicado del JCS, que ha hallado lo que cree que son temporizadores incorporados a los globos para hacerlos estallar. Los globos han caído de momento en distintas localidades, pero también en el distrito de Guro, en Seúl o en la céntrica provincia de Chuncheon del Sur, zonas que están más alejadas de la frontera intercoreana. Pendientes también de lo que sucede en Europa, de nuevas amenazas hacia Rusia. Saben que se está discutiendo en las últimas horas, en los últimos días, si Ucrania puede atacar o no a Rusia con armas occidentales. Ayer hablaba sobre esta cuestión el presidente francés Emmanuel Macron, que da luz verde a Ucrania. Escuchamos. On explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv. Si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles. En fait, on leur dit, on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond, les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Quand c'est depuis des cibles identifiées en Russie que l'Ukraine est agressée, eh bien, je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement, nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la... En Europa también hablaba en las últimas horas Josep Borrell, el alto cargo diplomático de la Unión Europea, responsable también de asuntos exteriores, que decía que Ucrania tiene todo el derecho del mundo a atacar en territorio ruso, aunque sea con armas occidentales. Eso sí, también matiza que hay cierta división en Europa. Escuchamos a Borrell. Pueden atacar Ucrania desde su territorio, considerando que no va a haber una réplica o un ataque a las instalaciones y los lugares desde donde atacan a Ucrania. Desde luego es la ventaja. Es como un santuario. Yo te ataco, pero no me puedes atacar a mí. Por lo menos no en esas ubicaciones desde donde yo te ataco. Y es comprensible que los ucranianos querrían estar en disposición de hacerlo. Es bastante. Bueno, pues Europa hablando ya de atacar suelo ruso con armas occidentales, de que Ucrania pueda llevar a cabo estos ataques. También en las últimas horas, en los últimos días, se está hablando sobre esta cuestión. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, abrió la veda el pasado viernes en una entrevista con The Economist, diciendo por primera vez que algunos socios, algunos aliados, tendrían que empezar a levantar las restricciones contra Ucrania. Ayer volvía a insistir en este mensaje. Dice que la situación es crítica en el frente y que Ucrania tiene derecho a responder a los ataques rusos. Escuchamos a Stoltenberg. And the right of self-defense includes also striking targets outside Ukraine, legitimate military targets inside Russia. And this is in particular relevant now because the most heavy fighting is now taking place in the Kharkiv region, close to the Ukrainian-Russian border, and in part the border is actually the front line. And therefore, of course, it will be very hard and difficult for the Ukrainians to defend themselves if they cannot hit military targets just on the other side.
Hablando de países de la OTAN, miramos al ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, afirma este miércoles en una conferencia de prensa que el país está dispuesto a reforzar su presencia militar en la frontera con Bielorrusia. El comentario se produce tras un incidente en el que un soldado polaco fue apuñalado por un migrante que intentaba cruzar la frontera. En la misma conferencia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, subrayó que no hay lugar para negociaciones en la frontera. Dice que hoy han decidido, junto con el comando militar, que van a activar todos los medios en términos de logística, equipamiento y medidas legales para garantizar que su servicio aquí sea seguro. Pendientes del conflicto en Ucrania, miramos también al expresidente estadounidense Donald Trump. Durante una reunión con sus donantes de campaña ha dicho que habría bombardeado Moscú y Pekín. Es lo que está escribiendo en las últimas horas The Washington Post. La publicación escribe que Trump habla a menudo de política exterior en eventos de recaudación de fondos. En uno de estos eventos se afirma que Trump sugirió que habría bombardeado Moscú y Beijing si Rusia hubiera invadido Ucrania o China hubiera ocupado Taiwán bajo su presidencia. Washington Post señala que el expresidente de Estados Unidos sorprendió a algunos donantes con estas palabras. Precisamente hablando de China y de Rusia, esta mañana comentábamos estas cuestiones de la mano de José María Viñals. Como vienen avisando muchos expertos, en el caso de que la OTAN ataque a Rusia, China podría ser la siguiente. Escuchamos las explicaciones de José María Viñals. China, más allá de obviamente poder enviar armas y munición a Rusia, yo creo que China realmente está siendo la válvula de escape de Rusia en relación con las sanciones internacionales. Yo creo que China a Rusia lo que tiene que hacer es seguir comprándole el petróleo, seguir comprándole el gas, seguir incentivando esas rutas transiberianas de conexión terrestre para el envío de mercancías y sobre todo materias primas de Rusia a China, y por otro lado lo que es las rutas árticas, ¿no? hacia Oriente, ¿no? Que van de esas grandes plataformas que hay, esas grandes estaciones árticas que suministran ese gas a países como Japón, a países como China, pero también a Australia, Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, China ha jugado un rol y siempre ha estado y ha obedecido. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue emergiendo como gran punto de preocupación. Una de las últimas cuestiones ha sido la advertencia por parte del presidente ruso Vladimir Putin. El jefe del Kremlin ha advertido a la OTAN y en concreto a los países europeos de la alianza que deben tener cuidado a la hora de hablar o tomar decisiones sobre los ataques a Rusia. Advertencia de Putin después de la petición por parte del presidente ucraniano Zelensky, que pedía utilizar sus armas, es decir, proyectiles europeos, para atacar en territorio ruso. Putin ha vuelto a advertir de que están jugando con fuego al proponer que Ucrania utilice armas occidentales para atacar el interior de Rusia, lo que podría desencadenar un conflicto mundial. Ha vuelto a insistir en que la escalada constante puede acarrear graves consecuencias. Escuchamos al presidente ruso. Своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности, о котором вы спросили. Ну и вообще эта постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, как поведут себя Соединенные Штаты, имея в виду наш приоритет в сфере стратегических вооружений? Трудно сказать. Они хотят глобального конфликта. Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать. Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим. Y en este contexto de tensión entre Rusia y Europa, la semana pasada, tanto Rusia como Bielorrusia comenzaron las maniobras nucleares tácticas celebradas por Rusia en el Distrito Militar Sur, en las que participan unidades bielorrusas, pero dice Rusia en las últimas horas que esto no viola el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Es lo que afirma hoy el viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. Dice literalmente: primero nosotros y Bielorrusia integramos la Unión Estatal y compartimos el mismo perímetro de seguridad militar. Segundo, nuestros protocolos y prácticas en esta esfera se diferencian de los de la OTAN. Por ello, durante los ejercicios nucleares tácticos no se viola el Tratado de No Proliferación Nuclear. En particular, marcó distancia con el programa de la OTAN Nuclear Sharing, que permite a algunos países miembros que no poseen armas nucleares albergarlas y emplearlas en caso de necesidad, previa autorización u orden directa de Estados Unidos.
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso también ha comentado este miércoles que las políticas agresivas de la OTAN están, sobre todo contra Rusia, podrían obligar al país a acelerar el desarrollo y despliegue de misiles de corto y medio alcance. En otro tema, Ryabkov ha dicho a los periodistas que Moscú está en contra de convertir el espacio en un escenario para una carrera armamentista. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados, dice, están impulsando esa narrativa. Ryabkov ha mencionado además los ejercicios nucleares no estratégicos conjuntos entre Rusia y Bielorrusia. Afirma, como les contábamos, que no violan ninguna disposición del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares. Rusia alerta, dice, que la OTAN está obligando a acelerar la construcción de misiles tanto de corto como de largo alcance. Mientras tanto, pendientes del conflicto en Ucrania, Rusia prevé aumentar los impuestos a las altas rentas y a las empresas. Es lo que anuncia hoy el Ministerio de Finanzas, en momentos en que el país busca ingresos adicionales para financiar su ofensiva en Ucrania, según informa AFP. El gasto público superó los ingresos en decenas de miles de millones de dólares desde que las tropas rusas entraran en Ucrania en febrero de 2022, sumiendo al país en un importante déficit presupuestario. El Ministerio de Finanzas propuso aumentar el impuesto de sociedades del 20 al 25%, subir el tope impositivo para las rentas más altas. Pendientes, como estamos contando, de estos ejercicios nucleares por parte de Rusia y de Bielorrusia, ojo, porque Bielorrusia también da un paso más allá, se sale de la fase. Hacemos una pausa de 2 minutos y enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión. ¿Quieres invertir en bolsa? Déjame enseñarte algo. Él es Guille, compra acciones de empresas de videojuegos. Y él es Javier, invierte en acciones del mundo del motor. Y ella es... ¿Pero cuál es la comisión? 0 comisión. Abre tu cuenta de cliente totalmente online, invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Y tú? ¿En qué vas a invertir? Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverri. Ya sabéis que yo no soy periodista, pero si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de toda la actualidad de las últimas horas, poniendo el foco en los últimos movimientos, los ejercicios nucleares por parte de Rusia y de Bielorrusia. Les contamos ahora que Bielorrusia ha suspendido el tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa. El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha promulgado una ley que suspende la aplicación del tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa en el país. De hecho, el documento reza lo siguiente, dice: suspéndase la aplicación del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, constituido el 19 de noviembre de 1990. La medida fue aprobada por el Parlamento bielorruso el pasado 17 de abril, después de que varios países miembros de la OTAN suspendieran el FAZ, el acuerdo considerado piedra angular de la arquitectura de la seguridad europea y que limitaba la cantidad de tanques, vehículos acorazados, aviones de combate, helicópteros y artillería pesada de las naciones signatarias. El Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa fue suscrito en París en 1990 por los 16 miembros de la OTAN, precisamente de entonces, y 6 estados del Pacto
de Varsovia. Bielorrusia suspende el tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa. Pendientes también de Ucrania, les contamos que las autoridades ucranianas han anunciado este miércoles la evacuación de más de 11.000 personas de 3 distritos de la región nororiental de Kharkov, limítrofe con Rusia y atacada constantemente. Dicen que en total han evacuado a 11.253 personas de los distritos de Chugiv, Kharkov, en el que está situada la capital regional homónima, y Bogodugiv, es lo que ha escrito en su cuenta de Telegram el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Sinegubov. En las últimas 24 horas, Rusia ha atacado en varias ocasiones estos 3 distritos del noreste de Ucrania. En el de Chugiv, una bomba aérea guiada lanzada por la aviación rusa provocó daños en decenas de edificios civiles, según el balance ofrecido por el propio Sinegubov. Pendientes también del petróleo, la agencia Reuters informa de que Rusia podría hacer frente a una prohibición de la Unión Europea sobre las importaciones de su gas natural licuado, pero conduciría a precios más altos para los consumidores europeos y pérdidas para las empresas de la Unión Europea. La agencia de noticias RIA citó a un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores como fuente este miércoles. La Unión Europea está considerando prohibir el transbordo de gas natural licuado ruso, entre otras medidas, como parte de un 14º paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania. Mientras tanto, el petróleo ha subido este martes, con alzas que han sido mayores en el caso del West Texas, que ha avanzado un 3,14%, mientras que el Brent de referencia también escaló un 1,67% hasta los $84,49 por barril. Los expertos aseguran que el precio del petróleo recupera parte de las pérdidas de la semana pasada debido a las expectativas de que la OPEP Plus extenderá los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de barriles por día hasta la segunda mitad del año en su próxima reunión del 2 de junio. El Fondo Monetario Internacional ha elevado su previsión de crecimiento económico de China para este año al 5% frente al 4,6% anterior. Este ajuste se produce tras un fuerte primer trimestre y nuevas medidas políticas. Para 2025, el FMI prevé un crecimiento del 4,5% frente al 4,1% anterior. A pesar de la mejora de las perspectivas, el FMI pidió a China que pasara de centrarse en las políticas industriales a impulsar el consumo interno. Miramos también a los mercados. El Nasdaq cruzó los 17.000 puntos por primera vez este martes, impulsado por las ganancias de Nvidia, mientras que el S&P cerró ligeramente a la alza y el Dow ligeramente a la baja ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las acciones de Nvidia impulsaron las acciones de otras acciones de chips cuando los operadores regresaron de un fin de semana prolongado de vacaciones. Las acciones perdían terreno por la tarde cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron a máximos de varias semanas después de débiles subastas de deuda. Precisamente ponemos el foco en Nvidia, que sigue incrementando su valor este martes tras ganar en la bolsa de Nueva York más de un 6%, sumó 2,78 billones de capitalización de mercado, acercándose en concreto a Apple, que tiene un valor de 2,97 y cada vez más cerca de Microsoft, la líder mundial, con 3,19 billones de dólares. A partir de la presentación de sus sólidos resultados financieros trimestrales que tuvieron lugar la semana pasada, las acciones de Nvidia suman ganancias por valor del 17,42%, mientras que en el último año su valor se ha incrementado un 179,3%. Movimientos también a la vuelta a la negociación y en una jornada en la que Wall Street ha sentado las operaciones hacia una liquidación más corta, lo que los reguladores esperan que reduzca el peligro y mejore la eficiencia, pero se espera que aumente temporalmente las fallas en las transacciones para los inversores. Bueno, yo que llevo ya casi 30 años haciendo esto, al principio las operaciones se liquidaban en D+3, es decir, el día en el que se ejecutaba, y la entrega contra pago, títulos contra efectivos, se hacía 3 días después. Y en ese tiempo, pues lo que hacían los liquidadores y depositarios era ponerse de acuerdo para esas instrucciones de liquidación, y cuando un fondo, por ejemplo, compraba acciones de Telefónica, hacía el desglose de los distintos fondos y entonces se macheaban, como se suele decir en el argot, las operaciones. Eso se hacía en 3 días. Después pasamos, incluso el mercado alemán empezó a hacer D+2, es decir, que las operaciones de entrega contra pago se hicieran en 2 días. Y ahora Wall Street pues nos está hablando de hacerlo en un día. Bueno, es que si estamos hablando de que las transacciones bancarias de cualquiera de las plataformas muy conocidas, y no hace falta que las diga, se hacen en el momento, ¿no? Yo estoy enviando dinero de un país a otro en el momento, ya era hora que nos pusiéramos las pilas para que los mercados financieros, que presumen de estar muy desarrollados, empezaran a ser mucho más ágiles, ¿no? Por lo tanto, no es más que una consecuencia del grado de desarrollo tecnológico que tenemos en las finanzas.